La nueva niñera llegaba todos los días con una bolsa en la mano, una bolsa que nunca dejaba en la entrada, que nunca soltaba. Durante semanas, nadie preguntó nada, hasta el día en que Rodrigo Salinas descubrió lo que había dentro. Él gritó: «Salga de mi casa y no vuelva nunca más». Pero lo que nadie sabía es que aquella bolsa guardaba un secreto que obligaría a los dos a enfrentar lo que más les dolía por dentro. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Ciudad de México, Colonia Santa Fe. Una de esas colonias donde las casas parecen revistas de arquitectura y donde los niños tienen todo, menos lo que más necesitan. Rodrigo Salinas tenía 38 años, director general de Grupo Salinas Constructora, una empresa que su padre había fundado y que él había triplicado en 10 años. Era el tipo de hombre que entraba a una sala y todos callaban, no por respeto, sino por algo más difícil de nombrar, por esa frialdad silenciosa que rodea a quienes han decidido no volver a sentir. Tenía un hijo, Mateo, 7 años, ojos grandes, oscuros, iguales a los de su madre, y eso era exactamente el problema. Cada vez que Rodrigo miraba a Mateo, veía a Elena, y ver a Elena dolía de una manera que ningún hombre de negocios, ninguna reunión de directorio, ningún contrato firmado o podía apagar. Elena había muerto 2 años antes, no de enfermedad, no de accidente, de una bala que no iba dirigida a ella. Iban saliendo de un restaurante, los tres juntos. Una noche de viernes cualquiera, Rodrigo cargaba a Mateo en brazos. El niño tenía 5 años y se había quedado dormido sobre su hombro. Elena iba delante buscando las llaves en su bolsa. Fue en la banqueta. Un hombre se acercó por detrás, rápido, sin avisar. Pidió la bolsa, el celular, las llaves. Rodrigo intentó reaccionar. No debió haberlo hecho. El disparo fue seco, rápido, y cuando llegaron al hospital, ya no había nada que hacer. Elena Salinas murió esa noche, con 34 años, con una sonrisa que iluminaba cualquier cuarto, con una manera de cantar en la cocina que hacía que la casa entera pareciera más grande, y Rodrigo, aunque su corazón seguía latiendo, también murió un poco esa noche. Lo que quedó fue un hombre que decidió que el amor era una debilidad, que los sueños eran trampas, que la vida era dura, y que la única manera de proteger a su hijo era enseñarle eso desde pequeño, aunque eso significara apagarle la luz. Mateo no era un niño feliz, desde que tenía memoria, es decir, desde que tenía 5 años y su mundo se partió en dos. Había aprendido a no reír mucho, a no pedir mucho, a no esperar mucho. Su cuarto estaba lleno de juguetes caros, consolas de última generación, robots programables, libros de colección con las portadas en inglés, todo lo que el dinero podía comprar, todo, menos lo que él quería de verdad. Un día, Mateo había estado en el jardín pateando una lata vacía, solo para pasar el tiempo. Y la niñera anterior, una señora llamada Rosa, lo había visto y le había llevado un balón, uno viejo, desgastado, que guardaba en el baúl del coche. Pero Mateo lo había pateado como si fuera el objeto más valioso del mundo. Corrió, sudó, se cayó, se levantó, y cuando llegó a casa esa tarde con el pantalón embarrado de tierra, le dijo a su papá con los ojos brillando: «Papá, quiero ser futbolista. Algún día voy a estar en el mundial». Rodrigo lo miró, sin sonreír. «No te llenes la cabeza de ilusiones, Mateo. La vida no es un cuento de hadas». Mateo bajó los ojos. «Pero papá, ya no hablemos de eso». Y Rosa fue despedida a la semana siguiente, porque según Rodrigo, su función era cuidar al niño, no ponerle sueños imposibles en la cabeza. Mateo no volvió a hablar de fútbol, pero tampoco volvió a hablar de casi nada. Se volvió callado de una manera que asustaba. No era la quietud de un niño que piensa, era la quietud de un niño que ha aprendido que lo mejor es no decir nada. Valeria Campos llegó un martes por la mañana, 28 años, cabello oscuro recogido con un pasador sencillo, ropa limpia pero sin pretensiones, y una sonrisa que parecía no saber que el mundo podía ser tan pesado. Rodrigo la recibió en su estudio. La miró de arriba a abajo con esa frialdad característica suya. Valeria no bajó la vista. Eso le llamó la atención,
aunque no lo mostró. Señorita Campos, seré claro. Ella asintió. Mi hijo ha pasado por momentos difíciles. No necesita que alguien lo llene de fantasías. No necesita una amiga. Necesita estructura, disciplina y estabilidad. Hizo una pausa. No le ponga ilusiones en la cabeza y tendrá su trabajo. Hágalo. La miró fijo. Y la despido en el momento. Valeria sostuvo la mirada. Entendido, señor Salinas. Rodrigo asintió y señaló la puerta. La entrevista había terminado. Valeria salió del estudio y en el pasillo exhaló despacio. Luego miró hacia el jardín. A través del ventanal de la sala vio a Mateo, sentado en el pasto, solo, con los brazos sobre las rodillas, mirando no sé qué punto en el suelo, un niño de 7 años, sentado solo en un jardín enorme, en un silencio que no le correspondía a su edad. Valeria sintió algo moverse en el pecho, algo que no supo nombrar en ese momento, pero que ya no se fue. Los primeros días fueron difíciles. Valeria intentaba todo. Buenos días, Mateo. ¿Dormiste bien? Silencio. ¿Quieres desayunar hotcakes? Sé hacerlos con chispas de chocolate. No tengo hambre. ¿Quieres que juguemos algo después de la escuela? No. Frío, seco, distante, como su padre. Pero Valeria no era del tipo que se rinde fácil. Ella sabía lo que era perder a alguien. Sabía lo que era quedarse sola de repente, con un mundo que sigue girando, aunque tú sientas que todo se detuvo. Su papá había muerto hacía 8 meses, cáncer de páncreas. Había luchado 2 años, y ella había luchado junto a él. Había vendido su carro, había pedido préstamos, había firmado cosas que no debió firmar, con tal de que su papá tuviera el mejor tratamiento posible. Le hablaba por las noches cuando él ya no podía responder bien. Le cantaba las mismas canciones que él le cantaba a ella de niña. Le apretaba la mano y fingía que no le iba a soltar nunca, pero tuvo que soltar, y él se fue, y ella se quedó sola, sin familia, sin ahorros, con una renta atrasada de 3 meses y una deuda en el banco que le quitaba el sueño cada noche, 80,000 pesos, más 2 tarjetas de crédito al límite, más un casero que ya había mandado el tercer aviso. Ese trabajo no era solo un trabajo, era lo que estaba entre ella y la calle, pero cuando miraba a Mateo, algo más grande que el miedo le decía que ese niño la necesitaba, y que ella también lo necesitaba a él. Un día, casi 2 semanas después de haber llegado, Valeria estaba en el jardín tendiendo ropa cuando vio a Mateo. Había sacado un balón de fútbol de no sabe dónde, y lo estaba pateando solo contra la barda, con una precisión sorprendente para un niño de 7 años. Los pies se movían solos, como si supieran algo que la cabeza todavía no se atrevía a reconocer. Valeria se quedó mirándolo sin decir nada. 1 minuto, 2, 3. El sol de la tarde le pegaba de lado, y Mateo no veía nada más que ese balón. Entonces, sin pensar mucho, dijo, «Oye, eres muy bueno». Mateo paró el balón con el pie. La miró. 1 segundo. «No crea ilusiones», dijo seco, y recogió el balón. Entró a la casa. Valeria se quedó parada junto a la cuerda de tender ropa, con esas 3 palabras flotando en el aire. No crea ilusiones. Un niño de 7 años, repitiendo las palabras de su padre, como si ya hubiera aprendido que soñar era peligroso. Se le cerró la garganta y tuvo que respirar despacio, para que no se le notara cuánto le había dolido eso. El quiebre llegó una tarde de lluvia. Mateo estaba sentado en el sillón del cuarto de juegos, sin jugar con nada, solo mirando la lluvia por el ventanal. Valeria entró sin hacer ruido. Traía 2 tazas de chocolate caliente. Le puso una en la mesita de al lado sin decir nada. Se sentó en el sillón de enfrente, tomó su taza y esperó. 5 minutos, 6, 7. Mateo tomó la taza. Le dio un sorbo. Hizo una pausa. «Está bueno», dijo. No era mucho, pero para Valeria fue todo. «Me alegra», dijo ella simplemente. Silencio. Y entonces Mateo, sin girar la cabeza del ventanal, dijo, «¿Usted tiene familia?» Valeria sintió algo moverse en su pecho. «Tuve a mi papá, pero murió hace unos meses». Mateo la miró por primera vez de verdad, no de reojo, de frente. «¿También lo extraña?» «Todos los días». Silencio. «Yo extraño a mi mamá», dijo él, en voz muy baja. «Pero mi papá dice que no debo pensar en eso, que hay que ser fuerte». Valeria respiró despacio. «¿Y tú qué piensas?» Mateo frunció el ceño, como si nadie le hubiera hecho esa pregunta antes.
como si nadie le hubiera preguntado nunca qué pensaba él, que ella nunca se fue del todo. Valeria sintió que los ojos le ardían. ¿Por qué lo dices? Porque a veces, cuando cierro los ojos, escucho su voz. Hizo una pausa. Cantaba mientras hacía el desayuno. Siempre, todos los días sin falta. Y mi papá llegaba por atrás y le bailaba, y ella se reía muy fuerte. Tragó saliva. Ya no hay música en esta casa. Valeria no pudo responder de inmediato. Tuvo que esperar. Tuvo que tragarse algo muy grande. Mateo, ¿puedo decirte algo? Él asintió. Tu mamá sigue aquí. Se señaló el pecho. Aquí adentro. Cada vez que cierras los ojos y la escuchas cantar, eso no es solo un recuerdo. Es ella, diciéndote que está contigo, que siempre va a estar. Mateo la miró fijo. Por primera vez, no parecía un niño viejo. Parecía lo que era, un niño de 7 años, que solo quería que alguien le dijera que no estaba solo. Esa tarde fue el principio. A partir de ahí, algo cambió. No de golpe, no de manera dramática, pero Valeria empezó a notar pequeñas cosas, que Mateo ya no desayunaba mirando la mesa, sino que a veces levantaba la vista y la miraba a ella, que cuando llegaba de la escuela no subía directo al cuarto, sino que pasaba por la cocina, solo a ver qué había, solo a estar cerca, que una tarde, mientras ella barría el pasillo, escuchó música saliendo del cuarto de juegos. Se asomó despacio. Mateo estaba bailando solo, torpemente, sin ritmo, con los brazos en posiciones imposibles, pero bailando. Valeria sonrió y se fue sin decir nada. Ese momento no era para interrumpirlo, era para guardarlo. Una mañana, Mateo llegó a desayunar y encontró la mesa puesta de una manera diferente. Había un plato de fruta con la sandía cortada en forma de estrella, y los hot cakes tenían forma de pelota de fútbol. Mateo se detuvo, los miró, levantó la vista hacia Valeria. «No es una ilusión», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «Es solo el desayuno». Mateo dudó un segundo, y luego se sentó, y se los comió todos, sin dejar ni uno. El cumpleaños de Mateo llegó 3 semanas después, 8 años. Rodrigo organizó una fiesta, una de esas fiestas que se ven perfectas en fotos y que por dentro están vacías, manteles blancos, meseros de guante, flores de centro de mesa que nadie escogió con cariño, música de fondo que nadie escuchaba, invitados que hablaban de negocios, de bienes raíces, de viajes a Europa. Nadie menor de 40 años, ningún compañero de la escuela de Mateo, ningún globo, ninguna carcajada, solo protocolo. Rodrigo circulaba entre los invitados con su traje gris, cumpliendo con cada apretón de manos, con cada comentario sobre el mercado inmobiliario, mientras en algún rincón de su mente algo le decía que eso no estaba bien, pero no sabía cómo hacerlo diferente, no sabía cómo ser diferente. Valeria observaba desde un rincón de la sala. Observaba a Mateo sentado en una silla junto a la mesa principal, con el traje que su papá le había puesto, las manos sobre las piernas, mirando el mantel, sin tocar el pastel que tenía enfrente. 8 velas, que nadie había encendido todavía. Ningún deseo, ningún amigo que le gritara feliz cumpleaños de verdad, solo adultos hablando de cosas que él no entendía, en una fiesta que era para él, pero donde él sobraba. Valeria sintió que algo en su pecho no podía más. Se excusó en silencio. Fue a la cocina. Doña Carmen, la gobernanta, la miró entrar con los ojos entrecerrados. «¿Qué vas a hacer?» «Algo», dijo Valeria. «El señor Rodrigo tiene todo bajo control. El señor Rodrigo tiene la fiesta bajo control», la interrumpió Valeria con calma. «Pero Mateo no está bien». Doña Carmen la miró un momento, y luego se hizo a un lado. En 20 minutos, Valeria había hecho un tazón de brigadeiros de chocolate, sencillos, sin decoración, sin presentación elegante. Solo chocolate, leche condensada y mantequilla, hechos con prisa y con cariño. Subió al cuarto de Mateo, llamó despacio. «Mateo, soy yo». Silencio. «Tengo algo». Pasos. La puerta se abrió. Mateo la miró desde adentro con esa cara de siempre, seria, cautelosa. «¿Qué es?» «Entra y ves». Mateo entró. Se sentó en la orilla de la cama. Valeria puso el tazón entre los dos. «Brigadeiros, los hice yo». Mateo tomó uno, le dio una mordida, y por primera vez en toda la noche, sonrió. Una sonrisa pequeña, tímida, real. Valeria sintió que ese momento valía más que todo lo que había abajo,
más que los manteles blancos y las flores de centro de mesa, más que los invitados con sus trajes caros, infinitamente más. Comieron los dos en silencio un momento. Entonces Mateo dijo, sin mirarla, «Valeria, ¿puedo pedirte algo? Lo que quieras, no lo vayas a decir. Prometido». Él dudó, miró el tazón. «Lo que más quisiera tener...» Pausa larga. «No son más juguetes». Otra pausa. «Es un perrito». Levantó los ojos hacia ella. «Uno que sea mío, que yo cuide, que duerma conmigo, que nunca se vaya a ir». Se le quebró un poco la voz. «Porque yo nunca lo dejaría ir». Valeria sintió que algo se cerraba en su pecho. Así tendría un amigo de verdad. No lloró, pero estuvo muy cerca. Un niño que tenía todo, pidiendo lo más simple del mundo. Alguien que no se fuera. Esa noche, de regreso a su departamento en la colonia Narvarte, Valeria iba en el metro con las palabras de Mateo resonando en la cabeza. Uno que nunca se vaya a ir. Abrió la puerta de su edificio. El pasillo olía a humedad y a comida de los vecinos. Muy lejos de los manteles blancos de la colonia Santa Fe, pero era su casa, o lo había sido, mientras pudiera seguir pagando la renta. Su vecina, la señora Hortensia, estaba en el pasillo con una caja de cartón. «Valeria, qué bueno que llegas. Mi hija, mi perra tuvo cachorros la semana pasada. Son 5. ¿No quieres uno? Si no los coloco esta semana, los llevo al refugio». Valeria se detuvo, miró la caja, se acercó. Adentro, 5 cachorritos dormidos. Uno de ellos levantó la cabeza, la miró directo a los ojos y movió la cola. Valeria sintió que el universo le estaba hablando directamente. Sabía que era una locura. Sabía que su trabajo dependía exactamente de no hacer esto. Que si Rodrigo Salinas descubría que había metido un perro a su casa, le diría que se fuera sin pensarlo 2 veces. Pero también sabía que algunas cosas no se piensan, se sienten. «Me llevo uno», dijo. Al día siguiente, Valeria llegó a la casa de los Salinas con su bolsa habitual, pero esa mañana la bolsa se movía. Saludó a doña Carmen en la cocina con toda la naturalidad del mundo. Subió las escaleras, tocó la puerta del cuarto de Mateo. «¿Sabe pasa?», dijo él con esa voz todavía dormida de los martes. Valeria entró, puso la bolsa sobre la cama, la abrió despacio, y una cabecita blanca y esponjosa asomó entre los pliegues de la tela, con 2 ojitos negros y brillantes, y la lengua de fuera. Mateo se sentó de golpe. La cobija cayó al suelo. Los ojos se le abrieron tanto que parecían ocupar la mitad de la cara. «¿Qué?» El cachorro saltó hacia él. Le lamió la cara entera, la nariz, los ojos, las mejillas. Mateo se quedó paralizado por un segundo, y luego soltó una carcajada. Una de esas carcajadas que salen del estómago, que no se pueden fingir, que hacía más de 2 años no se escuchaban en esa casa. «¿Es mío?», preguntó con los ojos llenos de algo que Valeria no había visto en él antes. «Esperanza». «Es tuyo», dijo Valeria, «pero es nuestro secreto, ¿de acuerdo?». Mateo asintió con una seriedad tan cómica que Valeria tuvo que morderse el labio para no reír. «¿Cómo se llama?». «Tú decides». Mateo miró al cachorro. El cachorro lo miró a él. Inclinó la cabeza hacia un lado. Y entonces Mateo dijo, muy serio, «Palomitas». Valeria parpadeó. «¿Palomitas?». «Sí, porque es blanco y esponjoso». El cachorro le lamió la nariz. «Y me pone feliz». Y desde ese día, Palomitas fue el secreto más grande de la casa Salinas. Lo que siguió fue una combinación perfecta de ternura, comedia y varios sustos que por poco los delataron. Valeria llegaba cada mañana con Palomitas dentro de la bolsa. El cachorro había aprendido a quedarse quieto durante el trayecto, lo cual era, considerando que tenía 8 semanas de nacido y la energía de un volcán pequeño, un milagro. Pero dentro de la casa era completamente otro cuento. Un miércoles por la mañana, Rodrigo estaba a punto de salir al trabajo cuando subió al cuarto de Mateo. Tocó la puerta 2 veces. «Mateo, voy saliendo. Esta tarde tienes clase de inglés, no se te olvide». «Sí, papá». Rodrigo giró para irse, y entonces escuchó algo, un pequeño quejido, suave, agudo, un rasguño en la puerta del closet. Se detuvo, frunció el ceño. «¿Qué fue eso?». Mateo entró en pánico. Fue un pánico de medio segundo, pero fue suficiente para que su cerebro de 8 años tomara la única decisión disponible. Empezó a toser, una tos exagerada, dramática, completamente falsa.
que no habría engañado a nadie mayor de 10 años. Nada, papá. Creo que me estoy enfermando. Rodrigo lo miró. En ese momento, Valeria apareció en el pasillo con una charola. Buenos días, señor Salinas. Pausa perfectamente cronometrada. Le traje el desayuno a Mateo al cuarto. Lo noté un poco cansado esta mañana. Preferí que comiera aquí para que repose un poco. Rodrigo la miró. Luego miró a Mateo. Mateo tosió de nuevo. Rodrigo los miró a los dos. Durante 3 segundos que se sintieron como 10. Si empeora, llame al médico. Por supuesto, señor. Y se fue. Sus pasos bajaron las escaleras. La puerta principal sonó. El carro arrancó. Valeria y Mateo esperaron 5 segundos completos. 5 segundos de silencio absoluto. Y luego explotaron en carcajadas silenciosas, de esas que te sacuden el cuerpo, pero no salen casi nada de sonido. Palomitas salió del closet corriendo y meneando la cola, y trepó a la cama como si él también supiera que habían ganado. Doña Carmen los descubrió 3 días después, no por descuido, sino porque doña Carmen llevaba 20 años en esa casa, y no era tonta. Encontró a Valeria en el cuarto de lavado un viernes por la tarde, agachada sobre el fregadero, enjuagando una tela pequeña, con olor a desinfectante. La gobernanta se detuvo en el marco de la puerta, la miró. ¿Cuánto tiempo crees que va a tardar en darse cuenta? Valeria se sobresaltó. Doña Carmen, ¿desde cuándo? Valeria intentó disimular. No sé de qué me habla. Doña Carmen cruzó los brazos. Llevo 20 años en esta casa. Sé lavar ropa de niño, sé lavar trapos manchados de jugos, sé lavar sábanas de pesadillas. Pausa. Y sé perfectamente cómo huele el pipí de un perro. Valeria cerró los ojos. Por favor, doña Carmen, no le diga nada al señor Rodrigo. La gobernanta suspiró, un suspiro largo, de alguien que está tomando una decisión que sabe que no debería tomar. No voy a decir nada. Pausa. Pero no porque sea una cosa correcta lo que estás haciendo. La miró directo. Sino porque en 2 años, esta semana fue la primera vez que escuché a ese niño reírse 2 veces en el mismo día. Se le fue la voz un momento. 2 veces, Valeria. En 2 años. Bajó los brazos. Pero sabes que tu trabajo está en riesgo. Y yo sé que lo necesitas. Valeria asintió. Despacio. Lo sé. Y lo sabía. Con una claridad dolorosa. 3 meses de renta atrasada. 80,000 pesos en el banco. 2 tarjetas al límite. Un casero que había mandado el tercer aviso. Todo eso pesaba. Pero cuando llegaba al cuarto de Mateo y lo veía corriendo con palomitas entre las sábanas, nada de eso importaba. O importaba menos. O importaba de otra manera. Mientras tanto, algo más estaba pasando en esa casa. Algo que nadie nombraba, pero que doña Carmen veía perfectamente desde la cocina. Rodrigo Salinas había empezado a llegar más temprano del trabajo. No mucho. 20 minutos. A veces 30. Y cuando llegaba, en lugar de subir directo a su estudio, se quedaba un momento en la sala, donde casi siempre podía escuchar la voz de Valeria, hablando con Mateo, contándole historias, riéndose de algo que el niño decía. Rodrigo no entraba, solo se quedaba en el pasillo, solo escuchaba, y luego subía. Un jueves por la tarde, Valeria estaba en el jardín recogiendo la lonchera de Mateo cuando Rodrigo llegó. Ella lo saludó sin detenerse y siguió con lo que hacía. Rodrigo se detuvo junto a ella. La escuela llamó hoy. Valeria se giró. ¿Pasó algo? Lo contrario. Pausa. Dijeron que las calificaciones de Mateo subieron en todas las materias, que está participando en clase, que ya salió a jugar con sus compañeros en el recreo. Valeria sintió calor en el pecho. Me alegra mucho escuchar eso. Rodrigo asintió. Yo pensé que era por el apoyo en las materias. También, dijo ella con cuidado. Pero, más que eso, dudó. Creo que solo necesitaba sentir que había alguien ahí, que no estaba solo. Rodrigo la miró. 1 segundo de más. 2. Gracias, dijo en voz baja, y entró a la casa. Valeria se quedó en el jardín, con el corazón latiendo más rápido de lo que debería, por un momento que no debería haberla afectado de esa manera, pero lo había hecho. Unos días después, Rodrigo subía al cuarto de lavado por un archivo que doña Carmen le había guardado arriba, cuando pasó por el cuarto de lavado, y vio a Valeria, agachada, frotando algo en el fregadero con cara de concentración total, algo que olía a desinfectante. Se asomó. ¿Mateo derramó algo? Valeria se sobresaltó visiblemente, tanto que se le cayó el trapo al suelo. Lo recogió.
No, señor, fui yo. Derramé jugo de naranja. Me distraje. Le costó decirlo. Se le notó en la cara. Rodrigo la miró un momento. Y entonces, sin saber muy bien por qué, sonrió. Solo un poco. Solo lo suficiente para que ella lo viera. Gracias por estar aquí, Valeria. Y se fue. Ella se quedó con las manos mojadas sobre el fregadero y el corazón en la garganta. Esa noche, en su departamento, Valeria estaba sentada en la cama con los estados de cuenta sobre las piernas. Los números no mejoraban. El casero había mandado un mensaje esa tarde. Quería los 3 meses antes del viernes o iniciaba el proceso de desalojo. Valeria cerró los ojos. Palomitas trepó a la cama. Se acostó junto a ella. Le puso la cabeza sobre la pierna. Valeria lo acarició detrás de las orejas. Creo que me estoy volviendo loca, Palomitas. El cachorro la miró. No puedo apegarse a él, es mi jefe. ¿Y si descubre lo de ti? Suspiró largo. Pero cuando me mira... Pausa. No sé. Se me acelera el corazón y no puedo evitarlo. Palomitas le lamió la mano. Tú tampoco me ayudas, ¿verdad? El cachorro movió la cola. Y Valeria, a pesar de todo, sonrió. El día que todo se derrumbó, llegó sin avisar. Como siempre llegan esas cosas. Era un martes. Rodrigo había vuelto del trabajo más temprano de lo normal. Tenía algo en la cabeza. Una inquietud que llevaba días acumulándose y que esa tarde había decidido hacerle caso. Subió directamente al cuarto de Mateo. Quería hablar con él. Quería decirle algo que no sabía exactamente cómo decir, pero que necesitaba salir. Tocó la puerta. Nadie respondió. La abrió. El cuarto estaba vacío. Frunció el ceño. Escuchó voces en la terraza. Risas. Se acercó y entonces pisó algo húmedo, en el piso del cuarto. Bajó la vista. Frunció el ceño. Y en ese momento, la puerta de la terraza se abrió. Mateo entró corriendo, cargando algo entre los brazos, algo blanco, esponjoso, con la lengua de fuera. Rodrigo se quedó paralizado. Mateo también. Los dos se miraron. Un segundo eterno. Palomitas miró a Rodrigo y movió la cola. Rodrigo sintió que algo en él se apagaba y algo completamente diferente se encendía. Pero lo primero que salió fue la rabia. ¿Qué es eso? Mateo retrocedió un paso. Papá, déjame explicarte. ¿Qué es eso, Mateo? Repitió con esa voz de hielo. Valeria entró detrás del niño y vio la cara de Rodrigo y supo. Señor Salinas, usted. La miró. ¿Qué cree que está haciendo? ¿Quién le dio esa autoridad? Rodrigo, escúcheme un momento. No me llame así. Pausa. Le di instrucciones claras desde el primer día. Claras y específicas. Le confié a mi hijo. La voz se le quebró. No de tristeza. De algo más complicado que eso. Recoja sus cosas. Y ese animal. Y no vuelva. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por favor, solo déjeme explicarle. Mateo necesitaba... Mi hijo no necesita que usted decida lo que necesita. Fue al cuarto. Le quitó a Palomitas de los brazos a Mateo. El cachorro se quejó. Mateo también. Papá, estás castigado. Le entregó el cachorro a Valeria. Ella lo recibió con los brazos, con los ojos llenos. Señor Salinas, yo solo quería que él fuera feliz. Salga de mi casa. Valeria salió, con Palomitas contra el pecho, con las lágrimas cayendo en silencio, sin decir nada más, porque no había nada que decir. Rodrigo se giró hacia Mateo. El niño lo miraba desde la orilla de la cama, con los ojos rojos, con esa expresión que no era rabia, era algo peor, era decepción. Rodrigo salió del cuarto y cerró la puerta. Abajo, doña Carmen estaba en el pasillo, había escuchado todo. Rodrigo la miró. ¿Usted sabía? La gobernanta no respondió de inmediato. Rodrigo dio un paso hacia ella. ¿Sabía o no sabía? Antes de que doña Carmen pudiera abrir la boca, Valeria habló desde la puerta principal, ya con la bolsa en el hombro y Palomitas en los brazos. Ella no sabía nada. Yo traje el perro escondido dentro de la bolsa todos los días. Nadie más estaba involucrado. Rodrigo la miró. Doña Carmen bajó la cabeza. Valeria abrió la puerta y se fue. Al día siguiente, la casa era diferente. No en apariencia. Todo seguía igual. Los muebles en el mismo lugar. Las flores de doña Carmen en el comedor. Pero había algo que faltaba. Algo que ninguno de los dos podía nombrar. Por la mañana, Rodrigo fue al cuarto de Mateo. Levántate, ya es hora de la escuela. Hoy en la tarde vemos una nueva niñera.
Mateo no se movió. Seguía en la cama, de espaldas. «Mateo, ¿por qué haces eso?», dijo el niño, sin girarse. «¿Qué cosa? Alejar a todos los que me quieren». Rodrigo se detuvo. «Mateo, primero Rosa, ahora Valeria». Una pausa. «¿Cuándo vas a alejar a doña Carmen también?». Rodrigo sintió que algo le apretaba el pecho. «Eso no es lo que estoy haciendo. Estoy protegiéndote». «¿De qué?». No fue pregunta, fue una afirmación sin sentido. Rodrigo abrió la boca, la cerró. «La vida duele cuando pierdes a alguien que quieres. Ya lo viviste. No quiero que vuelvas a pasar por eso». Mateo se giró por fin y lo miró con esos ojos oscuros que eran iguales a los de Elena. «Papá, ya me duele. Todos los días me duele». Pausa. «Pero con Valeria y con Palomitas me dolía menos». Rodrigo no tuvo respuesta para eso. Salió del cuarto y se quedó de pie en el pasillo, con la mano todavía en el marco de la puerta, sin saber hacia dónde ir. Los días que siguieron fueron grises. La nueva niñera era una mujer de pocas palabras y muchas normas. Puntual, eficiente, correcta y completamente ajena al niño que cuidaba. Mateo volvió a comer mirando la mesa. Volvió a subir directo al cuarto al llegar de la escuela. Volvió al silencio. Doña Carmen le llevó chocolate una tarde. Tocó despacio. «Mateo, te traje algo». Entró. El niño estaba en la cama mirando el techo. Ella puso el chocolate en la mesita. Se sentó en la orilla de la cama. «Sé que estás triste», dijo. Mateo no respondió. «Valeria y yo comíamos chocolates escondidos cuando tu papá no estaba». Eso lo hizo girar. La miró. Doña Carmen asintió. «Te traje uno». Mateo se sentó. Tomó el chocolate. Lo sostuvo en las manos sin comerlo. «Doña Carmen, ¿por qué mi papá hace eso?». Ella lo miró. «¿Hacer qué?». «No dejarme querer a nadie. No dejarme ser feliz». La gobernanta pensó sus palabras. «Porque él también perdió a alguien que quería y le dolió tanto que tiene miedo de que te duela a ti». Pausa. «Los papás no siempre aciertan, Mateo, pero eso no significa que no te amen». Se inclinó y lo besó en la frente. Mateo se quedó en silencio un momento. Y luego preguntó en voz muy baja, «¿Cree que Palomitas esté bien?». Doña Carmen sintió que algo se le movía por dentro. «Creo que sí». «¿Y Valeria?». Pausa más larga. «Eso no lo sé, mijo. En el estudio, esa misma tarde, Rodrigo estaba frente a la pantalla. Los números de siempre, los correos de siempre. Pero no podía concentrarse. Levantó la vista. Había una foto en el librero, enmarcada en plata. Elena, sonriendo, con Mateo en brazos, de bebé. Rodrigo se levantó despacio. La tomó. La sostuvo con las dos manos, y por primera vez en mucho tiempo, la miró de verdad. «Te fallé», dijo en voz baja. «Esa noche quise reaccionar y perdí todo». Los ojos se le pusieron brillantes. «Y luego intenté proteger a Mateo de la misma manera», negó con la cabeza, encerrándolo, apagándolo, pensando que si no soñaba, no sufría. Tragó saliva. «Pero solo lo alejé más». Se le quebró la voz. «¿Estoy haciendo lo correcto, Elena?». Silencio. El estudio en silencio. La ciudad afuera. La lluvia que había empezado sin que él se diera cuenta. Pero algo en él, por primera vez en 2 años, se movió. Y tomó una decisión. Apagó la computadora y bajó. El cuarto de Mateo estaba en silencio. Rodrigo tocó. Nada. Abrió la puerta. La cama estaba hecha. El cuarto vacío. Frunció el ceño. Mateo fue al baño, al cuarto de juegos, a la terraza. Nada. Bajó. «Doña Carmen». La gobernanta salió secándose las manos. «Señor, ¿dónde está Mateo?». «En su cuarto. La última vez que lo vi». Se miraron. Rodrigo subió de nuevo, esta vez con más calma, esta vez mirando lo que no había visto antes. En la almohada de Mateo había una hoja doblada, la letra torcida de un niño de 8 años, pero las palabras claras como el agua. «Papá, no estoy de acuerdo contigo. Tú me enseñas que hay que ser fuerte, pero ser fuerte no es soltar lo que amas. Voy a buscar lo que es mío. Te quiero aunque no te guste». «Mateo». Rodrigo sintió que el aire le faltaba. Salió corriendo. Afuera llovía. Las calles de la colonia estaban oscuras y mojadas. Rodrigo corrió sin saber bien hacia dónde, gritando el nombre de su hijo, con el miedo abriéndole el pecho, y en algún momento, mientras corría bajo la lluvia con la ropa empapada, se detuvo en una banqueta, respirando agitado, con los ojos cerrados,
y en ese silencio raro que a veces tiene la lluvia, escuchó algo, no con los oídos, con algo más adentro, la voz de Elena. «Lo estás perdiendo, Rodrigo». Abrió los ojos. «Lo sé», dijo en voz alta. «Lo sé, y no sé cómo arreglarlo». La lluvia seguía. «Tengo miedo. Tengo miedo de dejarlos entrar y volver a perder todo». Pausa. «Pero ya los estoy perdiendo de todas formas». Y entonces escuchó un ladrido. En el departamento de Valeria. Palomitas llevaba 10 minutos sin poder quedarse quieto. Corría de un lado al otro. Arañaba la puerta. Se quejaba. Valeria lo miraba desde el sillón con los estados de cuenta sobre las rodillas. El mensaje del casero todavía en la pantalla del celular. «¿Qué tienes? ¿Quieres salir?» El cachorro arañó la puerta de nuevo. Valeria se levantó, lo cargó, abrió la puerta del departamento, y antes de que pudiera darse cuenta, Palomitas saltó de sus brazos y salió corriendo por el pasillo. «¡Palomitas!». Bajó las escaleras. Salió a la calle bajo la lluvia sin paraguas, sin chamarra. «Palomitas, para». El cachorro corría, derecho, sin dudar, como si supiera exactamente a dónde iba. Mateo llevaba 20 minutos perdido. Las calles mojadas se veían todas iguales. Le dolía el pie izquierdo. Había resbalado en una banqueta y caído de rodillas. Tenía frío, tenía miedo. Una lágrima le cayó, solo una, y entonces escuchó algo, un ladrido. Levantó la vista y vio una bolita blanca corriendo hacia él a toda velocidad. «¡Palomitas!». El cachorro llegó hasta él y le saltó encima. Le lamió la cara, las manos, las rodillas raspadas. Mateo lo abrazó con las 2 manos. Y por primera vez esa noche se sintió menos solo. «¿Cómo me encontraste?», le susurró. Palomitas movió la cola, y fue entonces cuando escuchó su nombre. Mateo. Era su papá, corriendo hacia él, con la ropa empapada, con los ojos abiertos de una manera que Mateo no le había visto en años. Rodrigo llegó hasta él y se hincó en la banqueta mojada. Lo tomó de los hombros. Lo miró de arriba a abajo. «¿Estás bien? ¿Te lastimaste?» «El pie, pero estoy bien». Rodrigo lo abrazó. Un abrazo de verdad, de esos que aprietan, que no quieren soltar. Mateo sintió el pecho de su papá moviéndose y se dio cuenta de que estaba llorando. Su papá, llorando. «Perdóname», dijo Rodrigo con la voz rota. «Perdóname, Mateo. Quise protegerte y solo te hice daño». Mateo lo abrazó más fuerte. «Yo también te quiero, papá, aunque te enojes conmigo». Rodrigo soltó una carcajada entre las lágrimas, y Palomitas, que estaba entre los dos, ladró, como si también quisiera participar. Rodrigo miró al cachorro. Palomitas lo miró de vuelta, y movió la cola. «Hola, Palomitas», dijo en voz baja. Fue en ese momento cuando escucharon pasos. «Mateo». Valeria llegó corriendo, empapada, sin aliento. Se detuvo al ver a los dos juntos en la banqueta. Se llevó la mano al pecho. «Gracias a Dios». Rodrigo se puso de pie. La miró, y había algo en su cara que era diferente, completamente diferente. «Valeria». Ella lo miró. «Lo siento», dijo él. «Lo siento por la manera en que la traté. Usted peleó por mi hijo cuando yo no lo hacía, y en lugar de agradecérselo, negó con la cabeza. La lastimé». Valeria sintió que los ojos le ardían. «Señor Salinas, yo solo...». «Rodrigo», la interrumpió él. Pausa. Ella lo miró. Y Mateo, que observaba todo desde la banqueta con Palomitas en el regazo, dijo con toda la calma del mundo: «Papá, Valeria es mi mejor amiga, y Palomitas es mi mejor amigo». Los miró a los dos. «Los quiero a los dos, y los quiero en mi vida». Rodrigo miró a su hijo, luego miró a Valeria. «Yo también quiero verte feliz, Mateo». Pausa. Los dos se vienen a casa. Esa noche, Mateo se bañó, cenó, y se quedó dormido en menos de 10 minutos, con Palomitas acurrucado en la curva de sus rodillas. Valeria apagó la luz del cuarto despacio. Los miró un momento desde la puerta, los dos dormidos, los dos en paz. Sonrió y cerró suavemente. Bajó las escaleras. La casa estaba en silencio. Rodrigo estaba en la sala, sentado en el sillón junto a la lámpara, con una taza de café que no había tocado. Valeria entró. Ya se durmió, los dos. Rodrigo asintió. «Siéntate», dijo. Ella dudó. Luego se sentó en el sillón de enfrente. Traía puesta una camisa azul de él y un pantalón de algodón prestados. Le quedaban grandes, pero estaba seca,
Silencio. Un silencio que no pesaba. Por primera vez en esa casa, un silencio que simplemente era. ¿Cuánto tiempo llevas sola?, preguntó Rodrigo. Desde que murió mi papá. 8 meses. ¿No tienes a nadie más? No. Él era todo lo que tenía. Rodrigo asintió. ¿Y la situación económica? ¿Por eso necesitabas tanto este trabajo? Valeria dudó, y luego decidió que ya no tenía caso seguir ocultando cosas. Tengo 3 meses de renta atrasada, una deuda en el banco, 2 tarjetas al límite. Rodrigo la escuchó sin interrumpir. Cuando usted me despidió, no solo perdí el trabajo, bajó la vista. Casi pierdo el departamento. Silencio. ¿Por qué no me dijo nada? Porque no era su problema, era el mío. Rodrigo la miró. ¿Y Palomitas? Sabía perfectamente lo que arriesgaba. ¿Por qué lo hizo? Valeria levantó los ojos. Porque Mateo me dijo que lo que más quería en el mundo... Pausa. Era un amigo que nunca se fuera. Rodrigo cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, había algo diferente en ellos. Es igualito a su madre, dijo en voz muy baja. Cuénteme de ella, dijo Valeria. Y fue la primera vez que Rodrigo habló de Elena sin que le temblara la voz a la primera oración. Habló de cómo se conocieron, de cómo ella cantaba mientras cocinaba, de cómo bailaba con Mateo en brazos, de la noche del restaurante, del disparo, del hospital, de los 2 años construyendo muros donde debería haber habido puertas. Valeria lo escuchó todo, sin interrumpir, y cuando él terminó, dijo: «Usted no la falló, Rodrigo». Él la miró, quiso protegerla. Se equivocó en la manera, pero el amor detrás de eso nunca estuvo mal. Rodrigo no respondió de inmediato. «¿Cómo hace usted eso?» «¿Qué cosa?» «Ver lo bueno en todo». Valeria se encogió de hombros. «Porque también perdí a alguien, y aprendí que si me quedaba mirando lo que ya no estaba...». Pausa. «Me perdía lo que sí estaba enfrente». Rodrigo la miró, un momento largo, silencioso, y luego se puso de pie. «Es tarde. Quédese esta noche. Hay un cuarto listo en el pasillo de Mateo». Valeria asintió. Se levantó también. «Gracias. Mañana le devuelvo la ropa». «No se preocupe». Ella giró hacia la escalera, y entonces escuchó su voz. «Valeria». Se detuvo, se giró. Rodrigo estaba de pie junto al sillón, con las manos en los bolsillos, con esa manera suya de pararse que seguía siendo seria, pero que ya no era fría. «Fui sincero esta noche cuando dije que quiero ver a Mateo feliz». Pausa. «Y fui sincero cuando dije que también estoy listo para ser feliz». Otro silencio. «Usted fue la persona que puso eso de regreso en mi corazón». Valeria sintió que el piso se movía. «No quiero que regrese a esta casa como empleada». Sus ojos se encontraron. «Quiero que regrese como mi esposa». El mundo se detuvo. Valeria abrió la boca, la cerró. Los ojos se le llenaron, y entonces, desde arriba, se escuchó un pequeño ladrido. Los dos levantaron la vista. Palomitas estaba asomado entre los barrotes de la escalera, meneando la cola. Y los dos soltaron una carcajada al mismo tiempo. Valeria se limpió los ojos y asintió, sin palabras. Pero Rodrigo entendió. 3 meses después, la vida en la casa Salinas era diferente. Había música en las mañanas. Valeria cantaba mientras preparaba el desayuno, y Rodrigo a veces llegaba a la cocina y le ponía las manos en los hombros por detrás. Y Mateo los miraba desde la mesa, con esa sonrisa tranquila de quien sabe que el mundo volvió a estar bien. Palomitas dormía en el cuarto de Mateo. Tenía su propia cama elegante con su nombre bordado, que ignoraba completamente, para subirse a la de Mateo de madrugada. La deuda de Valeria estaba saldada, el departamento de la colonia Narvarte entregado, y ella ya no llegaba a esa casa como empleada, llegaba como lo que era, parte de esa familia. Un sábado por la mañana, Rodrigo llevó a Mateo a su primera práctica en la Academia Juvenil Águilas, una escuela de fútbol para niños. Valeria fue con ellos, y Palomitas asomó la cabeza por la ventana del carro durante todo el trayecto, con las orejas al viento, con la lengua de fuera, en la cancha. Mateo corrió hacia el balón con todo lo que tenía, se cayó 2 veces, se levantó las 2 veces, y en la tercera metió un gol, giró a ver a las gradas. Rodrigo estaba de pie, aplaudiendo, gritando el nombre de su hijo con esa voz que antes solo usaba en juntas de negocios, con los ojos brillantes. Valeria estaba a su lado, con Palomitas en brazos, y los dos se miraron, sin necesidad de decir nada.
porque algunas cosas no necesitan palabras, solo necesitan haber tenido el valor de no soltar lo que importa, aunque duela, aunque asuste, aunque cueste todo. ¿Qué calificación le darías a esta historia del 0 al 10? Tu opinión nos importa mucho y nos ayuda a seguir creando historias que lleguen al corazón. Déjala en los comentarios y suscríbete para no perderte la siguiente.